Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio de Romanos. Hoy veremos la parte 17 y queremos tocar el tema obediencia o fidelidad. Y para mí es siempre grato darle la bienvenida, animarle a que no se desconecte de estudiar la escritura. Sé que Dios hará su papel de revelarse a nosotros en la medida que nosotros escuchamos la voz y seguimos esas pistas que Él va dejando. Quiero introducir este tema con lo que se hablaba la semana pasada. Y es que veíamos cómo Abraham no fue salvo o justificado debido a sus obras, contrastando así, contradiciendo así las creencias farisaicas del primer siglo. Ni siquiera, y esto es muy puntual porque tiene que ver con el cristianismo del siglo XXI, el hecho de creer. Pues creer sigue siendo una obra. La salvación no es por el creer, es la fidelidad de Dios. Esto es lo que nos hemos estado esforzando para explicar en los últimos dos capítulos. Por lo tanto, lo que vemos es que Dios, cuando quiso salvar a Abraham, y algo de esto podemos ver eh, en estos dos capítulos, es que lo que hizo fue que le contó la fidelidad, se la diseñó para salvación. Y esto todo fue antes de circuncidarse, porque este llamado lo vemos en el capítulo 15, mientras que la circuncisión, como lo veremos hoy, se le pidió que la hiciera hasta el capítulo 17, me refiero en ambos casos al libro de Génesis. Nos toca entonces empezar con el versículo 11, pero para crear un contexto y refrescar la memoria en dónde estamos, yo quisiera empezar la lectura desde el versículo 9. Le invito a que me acompañe. Y dice así: es pues esta bendición, adopción, ya interpretando cómo ha de leerse la palabra bendición en la escritura, solo sobre los circuncisos o también para los incircuncisos. Y lo que vemos es una tesis que está presentando Saulo, y él dice, porque decimos, a Abraham la fidelidad le fue diseñada para la justicia. Entonces él se está preguntando, ¿esto es solo para los que se han circuncidado? Y por circuncisión acá usted tiene que conectar. No sé si hemos hecho el énfasis lo suficiente, no tanto el mandamiento de circuncidarse que se encuentra precisamente en donde hoy vamos a leer en el capítulo 17, sino el hecho de judaizarse, el hecho de entrar a Israel bajo los mandamientos, voy a llamar, bajo el orden, voy a llamarle, del fariseo del primer siglo, que ha evolucionado hasta nuestros días como el rabinato ortodoxo que hoy conocemos. Ellos todavía tienen, lo que pasa es que le han ido agregando más cosas a la conversión esta, pero no hablamos exclusivamente de la circuncisión, sino hablamos de hacerse judío con todas las de ley. Entonces, Pablo está preguntando, ¿esta bendición puede ser solo para los que se circuncidan? Ya sea porque lo circuncidaron al octavo día, una especie de creencia. Sí, vemos también en el catolicismo romano, en donde se piensa que por el bautismo del niño, el niño entra a formar parte de la iglesia y ya se gana la salvación. La idea es la misma. Entonces Pablo está para el primer siglo diciendo, señores, ¿cómo fue esto? Siendo él, eh, esta bendición, esta adopción puede venir sobre cualquiera o solo sobre los judíos religiosos. Versículo 10 dice, entonces, ¿cómo le fue diseñada? Se va a responder. O calculada la fidelidad, siendo circunciso o incircunciso. No siendo circunciso, dice el versículo 10, siendo incircunciso. Muy bien. Entonces quedamos claros en que la tesis es muy simple, muy simple.
Abraham fue salvo cuando no era circunciso, cuando no era, y esto creo que es importante decirlo porque hoy dentro del judaísmo ortodoxo, en muchas de sus formas de expresión se maneja que Abraham fue el primer judío. Porque repito, y este desarrollo lo hemos hecho desde el capítulo 1 en cuanto a qué es lo que significa judío. Aquí judío, que puedes decir descendiente de Judá o todo, pero cuando se le aplica la parte religiosa de religión, como lo está haciendo acá, significa alguien de la fe de Abraham, alguien de la creencia de Abraham, especialmente porque se circuncidó en el rito judío y se hizo judío, como hay un caso, veremos más adelante en el Evangelio. Quiero que quede claro entonces que Abraham no tenía mérito alguno, no fue su fe, no fue su desempeño, no fue su creer, sino que Dios lo diseñó todo, y le imputó, lo dirigió y Dios llegó a la conclusión, esto es lo que él necesita. Versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión por señal. Ahora va a hablar del papel de la circuncisión por sello de la justicia de la fidelidad, que es la circuncisión, es una señal, y en segundo lugar es el sello de la justicia. Y cuando usted vea justicia en Romanos, también piensa en salvación. Es el sello de la justicia y cuando vea fidelidad, también piense que es lo que normalmente traduce en fe, pero a mí este concepto pienso que es mejor cambiarlo por fidelidad por las razones que hemos hablado ya en varios estudios. Entonces, cuando usted vea fidelidad aquí es Dios, por la salvación de Dios, muy bien podría leerse en la incircuncisión, es decir, y él recibió la circuncisión por señal, por sello de la salvación de la fidelidad en la incircuncisión, cuando estaba incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que a ellos les sea la fidelidad calculada, diseñada como justicia, o sea, para que de la misma manera como se dio con Abraham, se dé con ellos. Pero antes de continuar, esta lectura nos exige regresar al Pentateuco, regresar a la Torá. De hecho, regresar al primero de los libros de la Biblia y entender que la circuncisión no es un pacto. Hoy en día, en el fariseísmo, pero también se maneja hasta hoy en día, se acuñó el término Brit Milá, y esto quiere decir el pacto de la circuncisión. Y Pablo está diciendo aquí que la circuncisión no es un pacto, es la señal de un pacto. Y por eso es que nosotros, cuando vemos la escritura, cómo fue puntualizada, cómo fue señalizada, haremos ese desarrollo en unos instantes, pero lo que tenemos que conectar es que no hemos de leerla bajo la costumbre judía. Por supuesto, hemos de leerla bajo las reglas de interpretación del hebreo, hemos de aprender hebreo, hemos de indagar, porque la verdad está en el original. Pero es que el Evangelio es el que nos va a dar la pauta de cómo nosotros interpretarlo. Cuando el Evangelio se interpreta bien, desde su matriz judía, ahora no me refiero al fariseísmo, pero judía del primer siglo, el Evangelio nos va a dar mucha luz. Y lo que quiero hacer es que vamos a comparar un par de versiones, una judía y una cristiana muy común de Génesis capítulo 17, versículo 10. La primera versión es la judía, que es el comentario de Rashi. Este comentario se acuñó a un sabio del siglo XII que le pusieron de sobrenombre Rashi, que es uno de los grandes comentaristas del judaísmo medieval y cuyos comentarios a las escrituras se venden, son muy preciados. Ellos traducen el texto, los judíos, y lo que hacen es colocar cuál es el comentario que Rashi le ha dado desde hace 800 años a la escritura. Esta traducción dice, este es mi pacto. Este es Dios hablando, que guardarán entre mí y ustedes, y entre su descendencia después de ti. Dos puntos, como pensando que ese es el pacto, circuncidarse todo varón de ustedes. Entonces pareciera ser que cuando lo leemos así, el pacto es la circuncisión. Esa es la lectura farisaica desde el siglo II antes de Cristo. Pero también nos preguntamos, ¿cómo lo lee el cristianismo? Yo busqué muchas Biblias y todas las versiones que yo encontré, que no fueron más de 5, también he de decirlo,
todas incluían los mismos dos puntos. Así que cito una, la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas lo lee así: este es mi pacto con ustedes. Y luego dice, y con tu descendencia después de ti. De hecho, usa la palabra descendencia cuando la que está es simiente, y la diferencia es importante. Y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. O sea, esta versión, esta traducción va incluso peor, porque le está diciendo a Abraham que tanto él como sus hijos, sus descendientes, por eso es importante hacer la diferencia acá, tienen que guardar este pacto. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ahora, ¿cuál es el punto? Acá hay varias aclaraciones que nos tenemos que hacer. En primer lugar, esta es una de las razones por la cual, entonces, cuando un gentil llega y nace en el movimiento cristiano, le dicen, no, es que tú no eres judío, tú no te puedes hacer judío, lo cual es completamente correcto. No debemos de judaizarnos, debemos de convertirnos en bíblico. ¿Por qué? Porque esto solo aplica para ellos y para sus descendientes. Hoy en día, de las 12 tribus que descienden del pueblo que Dios escogió de la simiente de Abraham, solo hay una tribu. Y hay muchas promesas de quiénes son las 10 restantes, o dos tribus, vamos a decir. ¿Y quiénes son las 10 restantes? Todo esto entonces hace que haya esta división y que al creyente del siglo XXI por gentil se le diga, eso no tiene que ver contigo. Pero esto genera un problema mucho más grande porque ¿quién es cualquier persona para decirnos qué sí y qué no del testamento de los antiguos tiene que ver con nosotros? Simple y sencillamente no hay derecho. Volviendo a nuestro punto, lo que quiero que conecte es que en ambas traducciones se encuentran los dos puntos como apuntando y dando a entender que el pacto es la circuncisión. Pero yo quiero que registre algo usted, y es de que los dos puntos no existen en el original. Por supuesto que el texto hay algunas pausas, pero estas pausas fueron puestas por los masoretas que vivieron 8 siglos después de Pablo, en la Edad Media, y que ya tenían una lectura parcializada porque ellos venían de la costumbre farisea. Entonces, para hacerlo leer, por supuesto, podrían poner una pausa acá, pero el texto original no tiene pausas. Sin embargo, Pablo, que está escribiendo la palabra de Dios en Romanos, nos da cuál es la verdadera forma de interpretar esto, porque nos está diciendo que la circuncisión de Abraham eh, no fue un pacto, fue una señal. Entonces vamos a hacer una lectura desde el versículo 7 para tener contexto y para que usted vea cómo es que Pablo lo interpreta y cómo deberíamos de interpretarlo nosotros. Dice así, estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti. Aquí ya hemos corregido la palabra a simiente, porque simiente puede ser genética o puede ser adoptada. Por todas, en la escritura, ¿verdad? Por todas tus generaciones, por pacto de tiempo escondido. También esto es importante porque ahí usa la palabra olam, que implica un tiempo que solo Dios sabe, para ser Dios tuyo y de toda tu simiente después de ti. Entonces, al establecer el pacto, al levantar el pacto es que Dios quiere ser Dios nuestro, que Dios quiere ser nuestro. Ese es el pacto. El pacto es una relación. En primer lugar, como he dicho muchas veces, no podemos pactar con Dios en el sentido de que Dios me da algo y yo le doy algo, o yo le doy algo y Dios tiene que hacer algo, como hoy en día sí se lo predica mucho. Esto es una aberración. No, Dios está dando un pacto en el cual le está diciendo, yo voy a ser tu Dios, el Dios de ustedes. Ese es el pacto. Yo voy a ser el Dios de ustedes. Y este es el pacto que encontramos repetido muchas veces en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios solo puede ser Dios de vivos, como se lo dijo a Moisés ahí en la zarza en el capítulo 3 de Éxodo. Por lo tanto, si Él se hace nuestro Dios, Él va a procurar que nosotros resucitemos. Esa es la promesa, de eso es que depende. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión por tiempo escondido. Y lo vuelve a afirmar, y yo sé para ellos por Dios. O sea, lo primero es que yo voy a ser tuyo, pero yo voy a ser Dios para ellos también. Reafirma el pacto. Verso 9. Ah, bueno, y la tierra entonces no es el pacto
antes de entrar a comentar el verso 9, sino la tierra es la garantía del pacto. Así que tenemos una garantía, Pablo habla de una señal y el pacto es que Él va a ser nuestro Dios. Versículo 9, ahora sí, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. Está claro. ¿Cuál es el pacto? Que Él es nuestro Dios, que no adoraremos a nadie más, que hagamos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor es una unidad, no hay una división en Él. Ese es el pacto. Y luego el versículo 10 lo afirma. Este es mi pacto con ustedes y tu simiente después de ti, que ustedes guardarán. Y yo le puse punto. Ahora, para crear una verdadera lección, aquí debería de empezar el versículo 11. Pero no, lo empiezan hasta donde dice, dejan esta última, aquí es donde han puesto los dos puntos, aquí donde dice todo varón. Y entonces yo he puesto un punto porque así lo leyó Pablo y esa es la verdadera lectura que el Evangelio nos da un testimonio. Dice, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Pero ese no es el pacto. ¿Qué es eso? Verso 11, serán circuncidados la carne de su prepucio y esto, ¿qué cosa? La circuncisión será la señal de mi pacto con ustedes. Por lo tanto, el versículo 11 debería empezar desde donde dice todo varón. Pero es que en el siglo 8, o sea, 800 años después de Pablo, se lo puso, o 700 y pico años después, se lo puso y se le dio esta sintaxis para crear una narrativa que se ha venido repitiendo. Pero la Biblia es muy clara. La circuncisión no es el pacto. No es el pacto. La circuncisión es un mandamiento que Dios ahora le va a pedir. Ahora, ¿qué otro testimonio tenemos de esto? En Hechos capítulo 15, versículo 1, vemos una narrativa que vamos a leer solamente ese versículo. Dice sí, algunos que llegaron de Judea llegaron a Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé, enseñaban a los hermanos, estos son los hermanos gentiles, si no se circuncidan conforme al rito, yo le puse la boda de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué es el rito de Moisés? Que por eso le coloqué yo la boda, es el servicio de conversión al judaísmo. ¿Qué están diciendo los que venían de Judea, que eran de la secta de los fariseos, que estaban dentro de la congregación de la iglesia de Hechos, que estaban diciendo? No, para que ustedes sean salvos, ya que los vemos aquí adentro en la congregación, ya que los vemos escuchar, ya que los vemos practicar, guardar los mandamientos, ustedes tienen que convertirse en judíos, porque esa era la óptica farisea, esa era la forma farisea de entender e interpretar que alguien entraba. En ese sentido, ellos les dicen, tienes que hacer la boda, es decir, el rito, la conversión judía. De eso se trata el capítulo 15 de Hechos. Ahora, esto provoca entonces un concilio en donde lo que sale es que los gentiles para para reconocerse salvos y estar dentro de la estructura de los apóstoles de la iglesia del movimiento judío mesiánico. Repito, aquí no hay cristianos, aquí hay judíos que son mesiánicos y están empezando a entrar gentiles. Ellos deben de, en primer lugar, obviamente, profesar a Jesús como su Salvador, pero en segundo lugar, tienen que apartarse de tres pecados y en tercer lugar, que esto los hemos hablado muchos y esto es lo que ha dado la razón, la justificación a nuestras porciones que nosotros publicamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Porque los apóstoles nos envían a hacer una lectura de Moisés para entender qué otras cosas es ser pueblo, cuál es la voluntad de Dios. Saulo entonces está recordando esto en Romanos. Recuerde usted que Romanos fue escrito mucho después de este concilio, mucho después de Gálatas. Y entonces Saulo lo que está diciendo es, volviendo al versículo 11, leámoslo, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia, de la fidelidad en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, origen, para que a ellos les sea la fidelidad diseñada también por justicia como lo fue a él. Entonces, en ese sentido, Abraham es el primero. Eso quiere decir que es padre. Él es el origen de los que seríamos salvos por medio de la fidelidad de Dios.
Y como lo veremos en unos instantes, esto aplica tanto a descendientes genéticos de los patriarcas como gentiles. Esto es para todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel no va a ser salvo, nadie va a ser salvo, como lo hemos enfatizado especialmente en el capítulo 3. Nadie va a ser salvo por el cumplimiento de mandamientos. Vamos a ser salvos por la fidelidad, por la gracia, porque Él nos imputa su justicia, Él nos imputa su salvación. Pero una vez salvos, por supuesto, nosotros que tenemos que dar frutos de esa gracia. Tampoco el creyente que ha recibido entonces la gracia puede alegar que no debe de obedecer, y por ello el título que hemos dado. Pues la obediencia es la evidencia de haber recibido la fidelidad, como Abraham mismo luego nos enseña. Vamos a regresar a Génesis capítulo 17, versículo 22. Dice, cuando terminó de hablar con él, Elohim, esto es el mensajero que Dios había enviado, ascendió de con Abraham. Es decir, lo que aquí vemos es que había un ángel hablando con Abraham y terminó de hablar y de darle el mandamiento, es decir, el pacto es yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Pero el mandamiento ahora, la señal del pacto ahora, iba a ser que Abraham se tenía que circuncidar. Pero Abraham aquí ya era salvo. Abraham aquí ya tenía la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, perdón, como salvación. Ya tenía la fidelidad de Dios contabilizada, diseñada, como nos hemos esforzado en mencionar, como la justicia, como la salvación de Él. Verso 23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios había dicho. El punto es que una vez salvo, Dios le dice a Abraham, estos son los mandamientos, y vas a empezar por la circuncisión. Ahora usted no ve a Abraham cuestionando, porque dice el versículo 22 que tan pronto como se fue el ángel, de estar hablando con Moisés, con Abraham, perdón, ya Moisés no tiene nada que ver acá, perdón, de estar hablando con Abraham, inmediatamente tomó a su hijo, por supuesto él también se circuncidó, a todos los esclavos que habían nacido en su casa e incluso a todos los que había comprado. Todo varón de entre las personas de Israel, de la casa de Abraham, la casa de Abraham acá, no solamente se refiere a la familia, sino es a los de la religión de. La casa de alguien en la Biblia es, por ejemplo, la casa de Taré. Cuando le dice Dios a Abraham, vete de la casa de tu padre, está hablando de su religión. Así que los de la creencia espiritual de Abraham se circuncidaron. Ahora, este mandamiento no es fácil. No es fácil que a un hombre de 99 años le vuelen cuchillo en su miembro, o a su hijo, o a sus siervos, o convencer a la gente de que lo hagan. No es fácil. Pero lo que yo quiero resaltar con respecto a Abraham es que siendo salvo y Dios le pide, y por lo tanto lo que Dios nos pide es su voluntad, por eso es que la Biblia, especialmente el Pentateuco, es la voluntad de Dios para nosotros que nosotros hagamos. Entonces lo que Dios le pide es lo que Él hace sin cuestionar. ¿Por qué? Porque el salvo obedece, el salvo escucha a Dios. Porque el mismo Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dijo, por sus frutos van a conocer quién es salvo y quién no. Así que no es lo que sabes, no es lo que puedes hablar, es lo que haces. Dios te salva por fidelidad, Dios te salva por gracia de primero, pero es que luego toca ir a hacer mandamientos. La tesis es muy simple. Es solamente la fidelidad de Dios la que salva, la que justifica. Ninguna obra te justifica. Pero luego de que Dios te justifica y que escribe tu nombre en el libro de la vida, Dios espera obras. Ahora, no cualquier obra, las que Él registró en su palabra. Y esas obras nos evidencian a nosotros mismos y a los demás de que somos salvos. Porque ahora queremos vivir como Dios ha dicho, porque ahora queremos hacer la voluntad de Dios.
Y esta voluntad de Dios no es como nos enseñaban en mi niñez o en mi adolescencia. Hay que orar para saber la voluntad de Dios. No hay que orar para saber la voluntad de Dios. Hay que orar para arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que orar para que Dios intervenga en nuestras situaciones. La voluntad de Dios es lo que está escrito y hay que ir, leerla y practicarla. Avanzamos al versículo 12. Dice, también es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de Abraham, es decir, la fidelidad que es Dios, que le fue manifestada cuando era incircunciso. O sea que él no solo es el origen de todos los que van a recibir por la fidelidad, salvación por la fidelidad, pero también él es padre de los, por supuesto, es padre genético, pero no solo es padre de ellos. Sin embargo, esta gente, dice él, porque Salvo está recordando que Abraham fue llamado cuando no era salvo. Por lo tanto, esta gente, aunque se circuncide, también debe de atravesar ese momento, debe ser llevada por Jesús a atravesar el momento en el cual Dios imputa su fidelidad. Porque así como cuando Dios llamó a Abraham siendo incircunciso, eso se aplica a los incircuncisos, también se aplica a los que tienen la circuncisión, también se aplica a los que guardan los mandamientos. Porque la salvación es un regalo de Dios. Yo sé que esto parece un trabalenguas, pero la idea es que Dios llamó y le imputó su fidelidad por gracia a Abraham antes, y ahí lo salvó. Luego Abraham recibe la señal, la señal del pacto, que es la circuncisión. Así que él es padre de aquellos que son llamados de entre las naciones, pero también lo es de aquellos que nacieron, que son herederos genéticos de Abraham, pero que fueron llamados por medio de la gracia de Dios. Gentiles y, por supuesto, descendientes genéticos. Y esto lo vemos, por ejemplo, con Josué, un descendiente genético. Esto lo vemos con Gedeón, esto lo vemos con David, que fueron descendientes genéticos. Pero también lo vemos con Caleb, que no lo era. Lo vemos con Tamar, que tuvo una relación sexual con su suegro y dio a luz unos gemelos. Lo vemos con Rahab, que fue una ramera, pero que Dios alcanzó y salvó. Lo vemos con Ruth, que era una moabita, que era prohibidísimo que ellos entraran en la congregación del Señor. Y así a muchos otros que se iban uniendo porque el llamado de Dios no era a quedarse con una genética. De hecho, 10 de las 12 tribus se pierden y Dios va y viene a buscarlas. Y Jacob, en el Hechos 15 que hemos mencionado, él identifica que estos gentiles que están entrando son las 10 tribus que están regresando. Verso 13. Porque la promesa a Abraham, dice, o a su simiente, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fidelidad. Vamos a corregir la sintaxis griega acá para leer como dice directamente y explicar esto. Porque no a través de la Torá fue dada la promesa a Abraham. Es decir, no fue por medio de una ley o a su simiente de que sería heredero del mundo, es decir, de que iba a heredar la salvación, sino la promesa fue hecha a través de la justicia, de la fidelidad, es decir, de la salvación de Dios. Lo que está afirmando es que no fue cumpliendo la ley que Abraham fue salvo, ni aquellos que eran hijos de Abraham fue cumpliendo la ley que eran salvos. No, es que iban a ser adoptados no por guardar los mandamientos, sino por la fidelidad de Dios. En otras palabras, no es por obediencia que somos salvos, pero la obediencia es muy importante. Por eso es que yo colocaba mi título o el título de esta enseñanza, fidelidad obediencia o fidelidad, porque señalamos que la obediencia es muy importante, pero sin la fidelidad no importa. La fidelidad es el llamado de Dios, es lo que viene.
y luego nos toca ser obedientes. ¿Por qué? Porque es por gracia. La ley del Señor, la bendita palabra del Señor, la cual amo y que David también amaba, tiene su lugar, pero no es salvar, no es justificar. Eso le pertenece a Dios por medio de su desempeño y especialmente decimos su obra en el madero. Dios nos ha justificado, nos ha reconciliado con Él cuando Él dio su vida por nosotros. Versículo 14, y es hasta donde vamos a llegar para mantener el tiempo cercano a los 30 minutos. Dice, porque si los que son de ley son herederos, ahora lo va a justificar, van a resultar la fidelidad y anulada la promesa. Este verso empieza con una frase condicional. Es decir, si una ley, cualquiera que sea, incluso la de Dios, le permite a una persona colocarse en heredar la promesa de Dios, heredar el pacto, entonces todo lo que Dios hizo, el venir a la tierra, es vano. Su desempeño, su venida, su muerte, es vano. ¿Por qué? Porque no es por practicar la Torah que nosotros somos salvos. Es porque somos salvos que Dios espera que nosotros practiquemos su Torah, porque es por gracia. Así como hemos venido dando un testimonio de Abraham en Génesis, y si lo vemos así, su venida a la tierra tiene todo el sentido. En otras palabras, y para terminar esta clase, no fue a los herederos que Dios dio la promesa, fue la simiente. Fue la simiente. Aquellos que Dios llamaría como Abraham. Por eso es que es una simiente, porque Dios insertaría de cualquier lugar. Y por supuesto, en la Biblia, en el Testamento de los Antiguos, la gran mayoría de los que leemos que fueron insertados son descendientes genéticos, pero no son herederos por ser descendientes genéticos. Son herederos porque Dios los llamó, porque Dios los justificó, porque Dios los salvó, porque Dios les dio su fidelidad. Operó en fidelidad hacia ellos. Por supuesto que así es. Pero hubo muchos que no. Hubo muchos que no van a heredar. Y me recuerdo a algunos reyes de Israel, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del siglo I, cuando él decide venir a la tierra, esa fidelidad se demuestra por el llamamiento que él hace a sí mismo desde el madero. Porque por eso está escrito, y yo, cuando sea levantado, atraeré a todos a mí. Eso está en Juan. Yo espero que esto siga trayendo claridad a todo lo que hemos estado enseñando y que usted se vea beneficiado en este estudio. Que Dios lo bendiga. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana en donde continuaremos desde el versículo 15. Hasta pronto.